Una importante victoria mediática. Eso es lo que se dio por parte del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en medio de la acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa. Una acusación constitucional que se aprobó por amplio margen en el Congreso, aunque con bastante silencio de gran parte de la derecha, porque la verdad es que Ulloa, que tenía vínculos con Hermosilla, también tenía varios vínculos con figuras de la derecha, especialmente de Chile Vamos. La izquierda no se salva lo de Hermosilla, pero la derecha varios tenían metidos ahí. En medio de eso, el único de la oposición que habló fue Johannes Kaiser y consiguió algo que es raro escuchar: cumplidos de Mochati apoyando mucho a su figura, en lo que es bien raro porque Mochati usualmente es bien crítico con todos y no suele apoyar demasiado a nadie. Gonzalo, el único diputado opositor que pidió la palabra cuando se discutió el fondo del libelo fue Johannes Kaiser. Que me parece muy bien que haya estado ahí, porque resulta que está haciendo campaña, es candidato presidencial, me parece bien que haya estado realizando su trabajo como diputado. Pero él cuestionó el hecho de que el Poder Judicial no sea plenamente independiente del poder político y que esa es una de las razones, dijo, por las que tenemos que estar aquí, ver aquí este caso. ¿Qué pretendía Johannes Kaiser con esta declaración? ¿La explicitó? Y en segundo lugar, ¿cómo votó Kaiser? Kaiser votó a favor, casi todos votaron a favor. A ver, Sí, los por eso te digo. Que la algunos se diputada abstuvieron, María Luisa algunos se Cordero, el abstuvieron. único voto en contra. Sí, el diputado Sergio Badilla de la UDI también se abstuvo. El presidente de la Cámara, José Miguel Castro, también se abstuvo. Y en el caso de Johannes Kaiser, dos cosas. Primero, él habló antes. Nosotros le preguntamos directamente cómo iba a votar. Y él dijo que hizo una reflexión de fondo respecto a la clase política, respecto de cómo la Corte Suprema de alguna manera se vuelve un tironeo de las fuerzas políticas, cómo se vuelven piezas de ajedrez en un juego político los personeros de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones. También tuvo una reflexión un poco más profunda respecto de cómo a veces la justicia no aplica debidamente la ley como sale redactada del Congreso. Tuvo una reflexión muy extensa. Él vota a favor, hace este punto, y después entiendo que no se vuelve a referir al asunto, pero nosotros hablamos antes con él, y en efecto el candidato presidencial estuvo presente, votó a favor de la acusación constitucional, fue el único parlamentario de oposición que intervino en la sala. En los 20 minutos que hablaron fueron principalmente los impulsores de la acusación constitucional, y entiendo que el diputado Frank Sauer Monterrene se había inscrito y finalmente se desinscribió. Bueno, ese fue más o menos el escenario de la oposición. No estuvo muy, digamos, desplegada, condenando, apuntando con el dedo, pero no se perdió en la votación y aprobó la acusación constitucional. Es campaña también lo de Kaiser, agreguemos que él ha dicho que en su programa, de hecho así está, cambio completo al tema de la nominación de los jueces, de todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, y lo dice constantemente por lo mismo que mencionaba, que lo dice ayer en su discurso, y considera que todos esos nombramientos deberán ser fuera de la política, no contaminarse con la política, que es lo que efectivamente pasa. Bueno, digamos, eso es así, digamos, lo hemos comentado aquí en Radiograma. Parece que forma parte de su programa. Exactamente, Entonces, sí, muchas veces tiene razón, y tiene razón también que algunos jueces han fallado en contra de texto escrito, de texto expreso. Eso también es verdad. Colegisladores también. Exactamente. En muchos momentos. Así es. Y cuando fallan entonces en contra de texto expreso, no solamente fallan en contra de ese texto, sino en contra de las normas de interpretación de las leyes, que es otra ley a la que están obligados. Que como dice la ley, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Y lo dice claramente la ley, y esto obliga a los jueces. Pero muchos no se sienten obligados a respetar esa ley. Ahora, todo esto en medio del contexto de esta acusación constitucional que avanza con mucha fuerza en el Congreso contra el juez Ulloa, y que varios de la derecha se quedaron bien callados, especialmente de Chile Vamos, en parte porque, lo hemos mencionado mucho, tanto la izquierda como la derecha en Chile tienen vínculos bien sucios en la política, y la derecha especialmente tiene bastantes vínculos de poder y corporativos bien sucios. La izquierda también tiene varios, pero tienen que ver muchas veces más con abusos estatales más que de temas corporativos en general. Hay excepciones, por supuesto. Lo de Penta y Soquimich era bien transversal, ¿no? Y el caso del juez Ulloa tenía que ver con el caso Hermosilla, un caso que ha estado bien olvidado, igual que tantos otros, los de fundaciones, todo el rato justamente los casos asociados a robos en el Estado, como que nunca quedan en nada. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, era por incumplir esta acusación constitucional el notable abandono de deberes al compartir información reservada del tribunal con Luis Hermosilla, el caso Hermosilla, ¿no? Por intervenir además en nombramientos judiciales y por no inhabilitarse en causas en las que tenía
en las que tenía cercanía con los intervinientes. Y lo curioso es que hubo varios justamente de la derecha que quisieron guardar un poco de silencio con el tema. En particular hubo un voto en contra que fue de la diputada María Luisa Cordero, como también 2 abstenciones de José Luis Castro y Sergio Bobadilla, de RN y la UDI respectivamente, y Cordero, la doctora Cordero, que es de RN. Ahora, Cordero dijo que votó en contra porque le estaba mostrando lealtad y gratitud al ministro que votó en contra del desafuero de la congresista. Fíjate que algo que yo he mencionado muchas veces, y lo sigo repitiendo, es que esto que está haciendo Cordero en particular es súper inmoral. Súper inmoral. Porque uno debe tener la lealtad a principios, a valores, a ideales. Uno tiene que ser leal a lo que es correcto, a lo que es el ideal que uno busca, no a personas en particular. Porque si no terminas cosas como esta, defendiendo a alguien que evidentemente es corrupto, porque eso de andar entregando informaciones de manera ilegal es corrupción. ¿Y para qué? Ay, es que defiendo al que tiene cosas sucias solo porque conmigo fue bueno en su momento. Ah, mira. Claro, que así que excusemos todos los abusos de poder, los robos, los tráficos de influencia, no pasa nada. Esto que ven aquí, de la doctora Cordero, que muchas veces se golpea el pecho mostrándose como que sabe las cosas, es súper inmoral. Es una muestra de inmoralidad enorme. Porque uno tiene que condenar y irse en contra de lo que es incorrecto, de aquello que es inmoral, de aquello que es injusto, siempre. No importa de dónde venga. Esto que está colocando acá, su excusa no es muy buena, ¿no? Pero volviendo un poco al caso de Kaiser, porque esto fue relevante, porque Kaiser está proponiendo, y curiosamente nadie apoya mucho esta idea, el cambio a lo que es el Poder Judicial. ¿Haciendo cómo? Que los nombramientos, en vez de que sea el mundo político el que los hace, ya que recordemos que a la Corte Suprema, el elemento más alto del Poder Judicial, lo nombra el presidente con acuerdo de 2/3 del Senado, puros políticos, el Poder Ejecutivo y Legislativo, y todos esos son políticos y de partido, hace que por diseño, y esto es así desde que Chile es país independiente, por diseño ocurra que el mundo político está metido en el Poder Judicial y evidentemente, por lo tanto, el Poder Judicial es bien, podríamos decir, colaborativo con los políticos y no los condena mucho ni le hace mucho problema porque están vinculados directamente en sus nombramientos y por temas de influencia. Y hacia abajo, los jueces de la Corte de Apelaciones, los jueces ordinarios, etcétera, también son nombrados presidencialmente, pero en ese caso, por una terna o quina, dependiendo del tribunal, o sea, un grupo de candidatos de 3 o de 5, que propone esa Corte Suprema ya nombrado por el presidente y los senadores, y esos jueces propuestos por la Corte Suprema, el presidente puede justamente ya elegir entre ese grupo seleccionado. Pero hay una influencia en el sistema de manera natural del mundo político. Lo que ha propuesto Kaiser, y en este canal lo estamos mencionando desde que tenemos canal, desde el año 2017, es que hay que hacer una modificación en el Poder Judicial. Y él propone un sistema que, mejor que lo que hay ahora, creo que podría ser mejor, pero mejor que lo que hay ahora, es que los jueces mismos, en su sistema interno, elijan a sus propios jueces y se saca el mundo político. Creo que sería incluso discutible el tema, por ejemplo, de que hubiera jueces electos, como ocurre en los escaños más bajos del Poder Judicial en los Estados Unidos, o incluso que hubiera sistemas que compitan con el Poder Judicial y permitir quitar el monopolio estatal de la justicia, que eso creo que sería mucho mejor, más ideal. Pero de todas maneras es un cambio igual en la dirección correcta, mejor que lo que hay ahora. Curiosamente, ningún otro candidato presidencial, ni izquierda ni derecha, ha apoyado esta propuesta. Y tampoco se han atrevido mucho a criticarla, pero se quedan bien calladitos, porque a nadie de ellos les gusta, ni a este caso es para Matei, para Jara, para el caso de Kast, también Meo, Artés, ni París, y tampoco nadie ha mencionado como que eso les guste, y es porque todos quieren influir un poco en el tema del Poder Judicial, evidentemente, porque si no, ¿por qué no apoyarían algo tan razonable que quería ser transversal más allá de izquierda o derecha, ¿no? Y él justamente lo apoyó esto y criticó y dio un discurso fuerte que, en el Congreso, porque él busca esa reforma del Poder Judicial, con una propuesta positiva y que creo que es de los elementos más libertarios dentro de su partido, porque en el partido de Kaiser hay elementos conservadores, nacionalistas, otros más pinochetistas, y hay elementos libertarios que influyen más en temas económicos y en parte sistemáticos, pero que es una propuesta más que va con esa lucha contra el sistema político actual y que viene más de esos elementos libertarios internos. Y me parece bien. Incluso se ganó, y los apoyos, que son medio raros, porque no vienen muchos, de Mochati, porque a él también se nota que le gusta esa idea, si eso es algo que desde fuera del mundo político muchos critican. Mochati hace años lo menciona en este canal también, desde el 2017 que tenemos el canal, lo estamos mencionando, es algo bastante pedido, y curiosamente poco apoyo hay para el tema, e incluso cuando se hacen estas acusaciones constitucionales, muchos les gusta guardar silencio, especialmente la derecha, atentos tanto silencio que ha habido en los sectores más tradicionalistas de la derecha, que no han querido hablar mucho de estos temas, incluso cuando se acusa a un corrupto, guardan silencio, ¿no? Ahora, esperemos que a nivel que, como ha avanzado bien lo de la acusación constitucional contra
el caso del juez Ulloa. Esperemos que también eventualmente avance bien la acusación constitucional contra Pardo, el que fue ex ministro del gobierno de Boric. Todo parece indicar que incluso con apoyo de sectores de la izquierda se va a aprobar, y esto todo muestra que el final del gobierno de Boric va a ser un poquitito convulso, porque va a tener derrotas, va a tener justamente acusación constitucional contra sus ex miembros, e incluso han terminado potenciando con la acusación constitucional de Ulloa, que originalmente lo impulsó la izquierda, pero Kaiser tomó bastante protagonismo, una candidatura de la oposición y que incluso ha ganado apoyos de Mochati con sus discursos, que es el caso de Kaiser. Novedoso, ¿no? En parte explicaría por qué está subiendo en las encuestas, porque más allá incluso del tema de seguridad y económico y migratorio, que es importante, también propuestas como esas, que son para arreglar el sistema de fondos, son sumamente necesarias y nadie más las está hablando. Esa es la verdad. Si otros lo estuvieran hablando, tal vez no les sumaría tanto, pero es el único que las habla. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas declaraciones de Mochati? Como también esta gran victoria en el Congreso, que es bueno ver que hay cierto tipo de consecuencias para los abusos de poder, dentro de lo poco que hay de consecuencias en este país. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.